voy a entrevistar a Julio Schilling, que es un politólogo, escritor, tiene la Patria de Martí, es un hombre que es conocedor, excelente escritor y articulista de muchos temas. Hoy voy a tratar dos temas. Bueno, obviamente Ucrania. Él escribió un artículo muy interesante donde habla del cristianismo, se llama el artículo, los invito a todos que lo vean en lapatriademartí.com, el cristianismo y un occidente dividido, donde él explica exactamente por qué algunas personas de derecha están apoyando la invasión. Después tiene otro donde, que es el más reciente, donde compara lo que es el putinismo, bueno, el castrismo, y después, uno anterior a ese, va a ser mi segundo tema, que es el por qué tantos cubanos están saliendo a través de la frontera ahora, a través de Nicaragua. Freddy es nicaragüense, todo a través de Nicaragua, donde hay otra dictadura orteguista, obviamente. Pero bueno, ya tenemos a Julio Schilling. Antes que se me olvide, Julio, el simposio mañana. ¿A qué hora y dónde es? Bueno, primero, querida María Laria, un placer estar contigo y te agradezco pues siempre esta oportunidad que nos da para anunciar los eventos. El simposio, el putinismo, la meta del castrismo, es mañana, jueves 21 de abril, a las 5:30 de la tarde en la biblioteca de Westchester, que está en Coral Way y la 94 Avenida. La entrada completamente gratuita, es a las 5:30. Los panelistas van a ser Alfredo Gómez Llorén, Diego Trinidad, Manuel Milanés y Guillermo Fariñas. ¡Qué bueno! Y lo que el Coco Fariñas. ¡Qué bueno! Y nuevamente y este servidor mañana será el moderador. Y lo que se busca... No, continúa. Si quieres, empezamos por el tema del simposio y después voy al cristianismo y al occidente dividido. Adelante con el tema del simposio mañana, si quieres. Todo está encadenado. Todo está encadenado de una u otra forma. Pero el peligro del putinismo, y cuando hablamos de putinismo nos referimos al modelo autoritario postsoviético que existe en este momento en Rusia. O sea, que empezó con el gobierno de Boris Yeltsin y Vladimir Putin lo perfeccionó. O sea, realmente logró hacer una obra mucho más detallada. Pero la atención que hay que poner a este modelo, María Laria, es que comparte muchos denominadores comunes estructurales con el castrismo en este momento. Más allá de que Cuba es un régimen totalitario y Rusia es un régimen autoritario, quiere decir que hay mayores grados de espacio en la Rusia de Putin que en la Cuba de los Castro. Sin embargo, hay que entender de que muchas veces transiciones, ¿no es verdad?, de un régimen para otro no significa que van a caer en democracia, sino a veces son transiciones a otros modelos despóticos que lo hacen por razones de viabilidad, de supervivencia. Y entonces hay que estar muy atento a eso, porque, por ejemplo, podemos mirar el tipo de liderazgo que ha ejercido el castrocomunismo por 62 años. Es un tipo de liderazgo personalista, sultánico, como le decía Max Weber. O sea, que no tiene mucha institucionalización de partidos, sino en figuras. Ese es el caso de Rusia también. Es una dictadura oligárquica y como una cleptocracia. Quiere decir que pocos se benefician de lo que producen los muchos. Eso es lo que lo vemos claro. En Cuba hay Rusia, 15 familias vinculadas a los Castro y al poder
Claro, en Rusia hay muchos más Y ese fue el oligarcas modelo, o sea, millonarios. que realmente es la realidad. Hay muchos más, sí. Muchos Hay más. muchos más porque hay mucho más riqueza, había mucho más riqueza para partir. En la economía relevante en Cuba en este momento, porque no me refiero a, por ejemplo, a el sector no estatal, que en efecto es si Cheo puede arreglar un ordenador con los pocos recursos que tenga. Ajá. No, porque eso básicamente es irrelevante. O sea, el 75% de la economía cubana está en manos de empresas paraestatales dirigidas por los militares. Y si miramos el sector turco es el no siendo. O sea, el capitalismo de Estado, el capitalismo concesionario, es lo que opera en Cuba y es lo que opera en Rusia y es lo que le permitió a Putin afianzarse en el poder por medio de la repartición de riqueza, que de nuevo comenzó con Yeltsin, pero Putin fue el que le dio mayor formalidad. El papel de las Fuerzas Armadas en Rusia también es fundamental. Gazprom, por ejemplo, que es la empresa de energía más grande de Rusia, y la energía, o sea, tanto el gas como el petróleo es la fuente de ingreso más importante en Rusia, como lo fue para la Unión Soviética. Eso está en manos de una empresa estatal que está vinculada estrechamente a las Fuerzas Armadas en Rusia. Bueno, ¿qué es lo que es GAESA? O sea, Claro, es lo mismo. son empresas dirigidas por las Fuerzas Armadas castristas. Ambos regímenes son muy sofisticados en la desinformación. O sea, utilizan la inteligencia, la contrainteligencia para desdibujar la realidad, para hacer al adversario creer que algo es lo que no es. Entonces esa es la desinformación. Y Rusia, que de nuevo, eso es lo que la Unión Soviética, la mayor dedicación, la mayor proporción, mejor dicho, del dinero que la KGB gastaba era en promover desinformación. Rusia ha seguido, la Rusia de Putin ha seguido en ese curso, y Cuba comunista desde el primer momento elaboró una red de desinformación impresionante, al punto de que han engañado a muchos gobiernos democráticos a pensar que Cuba no se cometen crímenes de lesa humanidad, de que no hay una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, cuando sí lo ha habido, y eso es producto de la desinformación. Entonces, comparten todos estos mecanismos. Entonces, hay que entender bien el putinismo, porque curiosamente, María Laria, el esquema de privatización más grande del mundo se llevó a cabo en Rusia. Entonces, eso confundió a muchas personas de decir, bueno, ya están transitando hacia una economía de mercado, esta gente ya son capitalistas, y realmente fue una privatización que más bien fue como parecido a la piñata en Nicaragua. O sea, que los allegados al poder fueron beneficiados enormemente, los gerentes de las empresas estatales. Bueno, o como en Venezuela. Lo que hacían era saqueaban a esa empresa, o como en Venezuela. Pero cuando los jefes de estas empresas están de acuerdo con el gobierno. Pesadas, grandes. O sea, cuando los jefes de estas empresas están de acuerdo con el gobierno. Pero están de acuerdo, pero en adición a eso. O son cómplices, de alguna forma. Correcto. No, si no estás de acuerdo, pues no existes. O sea, te tienes que ir del país o vas preso y tu negocio terminó. O sea, ahí no existe un empresario exitoso. En Rusia no existe un millonario que no esté de verdad o de mentira con Putin. Tiene que estar, porque si no, ahí mismo pierde su fortuna y tiene que irse del país porque no hay espacio. Sin embargo, tú estabas hablando de que discreparon con él al principio y terminaron presos o muertos. Estabas hablando de la propaganda y de la mala información y misinformation. Sin embargo, yo multiplicaría lo que pasa en Cuba por 10 por lo menos lo que está pasando en Rusia, porque la misinformation, la información errónea, la propaganda llega
hasta decir que eso que estamos viendo, que la señora que murió, que estaba embarazada en Mariupol cuando atacaron ese hospital de maternidad, era una actriz que no murió cuando ella sí murió y el bebé también, y que está en su casa y están diciendo que el video que sale en el internet de soldados rusos que están violando ucranianas, están diciendo que no, que son ucranianos. Y el nivel de misinformation es tan grande que hasta están obviando y diciendo que todo eso es mentira, que es algo creado. Y lo que yo no comprendo, que es lo que tú explicas también en tu artículo del cristianismo y un occidente dividido, que hay un creciente espectro de personas que son derechistas que están creyendo esto y que están apoyando a Putin. Y eso me alarma. Es así porque, mira, el opositor, que no es el que juega ajedrez, Gary Kasparov, sino otro que el nombre se me escapa, lo explicó muy bien cuando dijo que Putin, cuando está hablando con alguien de derecha, pues lo va a convencer de que es de derecha. Cuando está hablando con alguien de la izquierda, lo va a convencer que es de la izquierda. O sea que tiene una habilidad para hacer creer al otro que él tiene una posición cuando en realidad no la tiene. Por ejemplo, hay una gran confusión acerca de que si Rusia es un campeón en la lucha contra el globalismo. También, exacto, esa es otra de las teorías. El concepto de globalismo que están hablando es de un gobierno centralizado, un gobierno mundial, etc. Pero el problema es que el globalismo es lo que ha facilitado a Putin su poder, le ha facilitado a sus oligarcas que se hicieran multimillonarios, y es un sistema que vive del globalismo directamente. O sea, no es un sistema propiamente que se nutre de manera interna, de manera con su industria doméstica para Rusia. No, Rusia depende totalmente de las exportaciones, o sea que es un jugador importante al punto de que 40% del petróleo y gas que consume Europa viene de Putin, y es la principal fuente de ingresos, de modo de que Putin se ha hecho rico personalmente y ha podido alimentar su sistema por el sistema, por la globalización y por el globalismo. Y entonces, ¿por qué está esta teoría? Y el problema de que él es la pared que va a impedir. Te voy a decir. A ver, que tú lo explicas en este artículo, que los invito a que lo lean, porque explica muy bien lo que es Occidente, el cristianismo y un Occidente dividido. Lo escribiste la semana de Pascua y está buenísimo, se lo recomiendo. A ver, explícame. Muchas gracias. Y mira, en un punto que no lo toqué en ese artículo, pero porque lo había tocado en artículos previos, y esto es muy importante, porque esto también se presta a la confusión. En las democracias del mundo, el marxismo cultural es el frente que más se utiliza para subvertir el orden. O sea, lo estamos viendo en este país con la teoría crítica de la raza, con la ideología de género, lo vemos en Europa, la noción de inmigración en masa. Todas estas son corrientes que parten de la teoría crítica del Colegio de Frankfurt, son desprendimientos intelectuales. Entonces, Putin, es verdad, no solo se ha pronunciado, sino tiene una política activa contra, por ejemplo, la ideología de género. Entonces, muchas personas, muchos conservadores, muchas personas de derecha, por ejemplo, como Tucker Carlson, aunque no lo pronuncie directamente pero es la corriente por la cual la atracción que sienten hacia Putin, pues ven en Putin el héroe. Pero sin embargo... Pero los países árabes también son anti-gay, los países árabes. Que es enemigo. Exacto, exactamente. Entonces, me están diciendo a mí que si ser o sea, por el hecho de que tengan una postura contra la ideología de género, como es el caso de Putin, bueno, te digo que los chinos comunistas son aún más contra eso, no lo toleran. Y si queremos, los iraníes tampoco más lo cuelgan. O sea, quiere decir que si eso es la señal para ser un héroe, pues entonces esas
personas tienen que también abrazar a China comunista y tienen que abrazar la dictadura de los ayatolás, porque están firmemente en contra de la ideología de género y prácticamente todas las teorías críticas, porque la realidad es que la teoría crítica, el marxismo cultural, es la herramienta para llegar al poder en la democracia. Punto. Una vez que llegan al poder, ya cierran todas las avenidas a ninguna expresiones que no sean las oficialistas. Es una estrategia política disfrazada de una versión del marxismo que busca definir un argumento. Otra falsedad del putinismo es que Putin es religioso. Entonces, si miramos a quién es el patriarca en Rusia, o sea, el líder de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, fue un agente de la KGB, el señor Kirill, que ha ido a Cuba un montón de veces y siente una gran admiración por la dictadura de los Castro. Entonces, ¿cómo van a decirme a mí que Putin hay que aplaudirlo porque es religioso? Bueno, no es religioso. Pero y toda la gente muerta y todos los niños muertos y todas las bombas. ¿Cómo va a ser religioso si está masacrando a un país que es libre, que es soberano? O sea, eso no tiene sentido ninguno. Exactamente. Ahora tú hablas en ese artículo. Son las corrientes que principales. Continúa, Julio. Sí, que esas son las razones principales por qué vemos este movimiento. Y hay una crítica. Yo creo que esto también se presta confusión. Y yo creo que este es el punto que tú estás señalando, que es parte de un dilema que hay en el Occidente. Eso es lo que quería. Cuando hablamos de Occidente, no estamos hablando de nuevo, y esto es a una cuestión geográfica. Es una serie de valores. Valores que podemos decir tiene de fundamento la filosofía griega, la ley romana y la religión cristiana, con valores judeo-cristianos, por supuesto. Entonces, esos tres factores es lo que compone la civilización occidental. Cuando el modelo de autogobierno surge, la verdad que surge con el iluminismo, el gran problema, o sea, el iluminismo trajo muchas cosas buenas, pero a la misma vez buscó romper con el pasado medieval y el pasado clásico, de la era clásica. Y el problema de eso es que a la vez que quiso romper con los enlaces con la religión, presentaron y plantearon una semilla que a largo plazo ha sido destructivo. ¿Por qué los Estados Unidos funcionó y ha funcionado como experimento democrático, el más exitoso del mundo? Muy sencillo, porque partió con una base religiosa firme. O sea, tenía una identidad clara de lo que es la noción, por ejemplo, del pecado original. Quiere decir el humano es imperfecto. Entonces, si el humano es imperfecto, los gobiernos humanos van a ser más imperfectos todavía. Hay que ponerle límites. Entonces, todo el sistema de los Estados Unidos se basa de ponerle frenos y contrapesos, límites al poder político, porque el humano es pecaminoso y tenemos que evitar que se vaya a autoarruinar, ¿verdad? Entonces, esa idea de que los derechos más importantes vienen de Dios y que ningún gobierno puede interferir porque el gobierno no te dio esos derechos, eso es parte de los valores occidentales que la modernidad y después la posmodernidad en cierto sentido lo ha debilitado. Entonces, ha quebrado ciertos valores y por eso está la deficiencia y determinada crítica justificada del Occidente. Pero eso no quiere decir que hay que desmantelar el sistema occidental, ni que Rusia, o sea, el régimen de Putin es una alternativa viable, un régimen despótico, de modo de que él hace una crítica buscando los defectos que tiene el Occidente, que los tiene, y entre esos defectos está el distanciamiento que ha tenido de la religión, del cristianismo. Y eso es importante porque un sistema, María Laria,
de autogobierno, un sistema democrático requiere de una sociedad virtuosa, requiere de una sociedad que tenga determinada moralidad, requiere de un respeto por la noción de igualdad ante la ley, de la idea de un Estado de Derecho y la idea de que los humanos tienen límites y que la ley natural les concedió una libertad que ningún gobierno puede violar ni traspasar eso. Entonces, el conflicto o la guerra en Ucrania provocada por Rusia ha revitalizado el Occidente. Lo ha revitalizado porque de pronto le ha dado propósito. El Occidente ha estado en retroceso en gran medida por movimientos de un secularismo radical, por corrientes socialistas, y el marxismo cultural le han hecho mucho daño al sistema occidental porque han atacado la religión, han atacado la familia, han atacado la clase media. Pero la solución no es el régimen de Putin, que es totalmente despótico, es totalmente parte de una base atea y, como tú bien señalas, no respeta la soberanía de un país que puede no estar de acuerdo con sus líderes, pero su pueblo lo eligió. Y eso no te da a ti el derecho de entrar y tumbarlo. Entonces, el Occidente tiene esa división entre la corriente desde donde partió, que tiene una base de religión, y en eso vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo que podemos decir la nueva derecha, no solo en los Estados Unidos, en el mundo, que busca abrazar el liberalismo, pero incorporar en una esencia cristiana. O sea, es lo que se le llama postliberal. Y hemos visto muchas corrientes. Marco Rubio en determinados momentos ha hablado de la importancia de reenfocar en el bien común. O sea, de darle un aspecto necesario donde perfectamente puede coexistir dentro de la democracia liberal un apego a factores morales que es necesario para que una sociedad que pretenda autogobernarse, pues tenga la capacitación para hacerlo. A ver, y yendo un poquito, ¿tú crees que la invasión de Rusia a Ucrania es una continuación de lo que sucedió en 2014 con Crimea? Porque algunos de los acuerdos lo que exigen es, bueno, ya el Donetsk y Luhansk ya lo hizo independientes de la parte de Donbass, pero él está pidiendo que Crimea sea rusa, y tal parece, hoy Donald Trump dijo que él esperaba que de verdad se sentaran a negociar y a llegar a un acuerdo. Eso me hace parecer a mí que quizás Putin, aunque hoy creo que había agregado muchísimos aircraft, ¿no? Naves aéreas y demás, pero están cerca a un acuerdo, y es una continuación de lo que pasó en 2014 con Crimea, Julio. Mira, la campaña del 2014, que tenemos que recordar por qué esto ocurre. Esto ocurrió porque Rusia logró presionar a un presidente ucraniano que, después de hacer campaña política en Ucrania a favor de un pacto con Europa, o sea, el hombre, ese fue su lema de campaña. El Parlamento ucraniano, la Rada, aprobó el acercamiento con Europa. Y el acercamiento con Europa, pues es muy lógico. Es muy lógico. Ucrania es un país europeo, no es un país euroasiático como Rusia. Entonces, tiene sus raíces en Europa, y aparte del acercamiento, Europa comparte valores que realmente son parte del mundo occidental, diferente a lo que tradicionalmente ha ejercido Rusia, primero por la Unión Soviética y después por el régimen de Putin. Pero cuando ese presidente viola y decide no firmar los acuerdos con Europa, después de un viaje que hace a Moscú, y Putin pues dice que va a subvencionar a Ucrania a partir de ahí, pues,
ucraniano en efecto es correctamente, ejerciendo su derecho de rebelión, porque hay que añadir que, Yanukovych empezó a instituir una serie de leyes criminalizando la oposición. Entonces empezó a meter opositores en la cárcel y en efecto estaba ya siguiendo un curso de volver a Ucrania a la esfera de Rusia. Entonces el pueblo ejerciendo, repito, su derecho de rebelión, que eso es un principio sacrosanto en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración del Hombre de Francia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración de la OEA, de modo de que es un principio sacrosanto democrático que cuando no hay otra vía, el pueblo tiene el derecho y el deber de levantarse y derrocar un gobierno ilegítimo porque viola ya la soberanía popular. Entonces, a partir de ahí, Putin al mes invade Crimea y la zona de Donbass para efecto establecer dos pseudo repúblicas populares con tropas y después posteriormente con insurgentes apoyados por él. Pero en aquel momento la desinformación y la propaganda rusa tuvo mucho más efecto. O sea, el occidente básicamente permitió eso, igual que Occidente básicamente permitió la invasión a Georgia en el año 2008. Entonces, pues Putin, en efecto, lleva desde el 2014. Para contestar tu pregunta, quise entrar en todo esto porque no, pero me interesa, en un contexto, ¿por qué Putin? ¿Por qué Putin quiso invadir? Bueno, Putin invade porque le quitaron el títere que tenía en Ucrania. Entonces, el presidente que después ganó soberanamente las elecciones, Poroshenko, empezó a firmar unas leyes para descomunizar a Ucrania, algo que el gobernante anterior no había querido hacer. O sea, descomunizar quiere decir quitar toda la simbología del comunismo, en efecto llevar los cursos necesarios, como ha hecho Polonia y como han hecho otros países, para precisamente criminalizar el pasado comunista. Entonces, eso se llevó a cabo. Pero la base de la invasión a Ucrania y desde el 2014 la guerra en esa región ha continuado porque Rusia ha estado subvencionando a separatistas, a guerrillas, la verdad, en el país soberano de Ucrania. Y por favor, que no nos digan que Crimea era antes de Rusia, porque si vamos a estar así, pues podemos decir que no, Crimea antes era de los turcos. Y si queremos volver más para atrás, les pertenecía a los griegos mucho antes de eso. Así que entonces vamos a volverse a Grecia y de paso vamos a desmontar todo. Vamos entonces a sacar a Rusia y decir que Ucrania le pertenece a Rusia, porque el Rus de Kiev, que es el principio del concepto de la nación que el propio Putin dice que tiene, surge de Kiev. Entonces quiere decir que los ucranianos son los que tienen derecho a Rusia, ¿no, verdad? Usando la racionalización que él ha estado utilizando. Entonces, esto se trata nada más y nada menos de querer recuperar el terreno que han perdido. Mira Bielorrusia. Hace poco habían miles de individuos protestando y fueron aplastados por los rusos. O sea, fueron aplastados. Más de 10.000 personas presas, no se sabe cuántos muertos, para reforzar al dictador que hay en Bielorrusia. Y ahí es donde está Yanukovych, ¿no? Del régimen de Putin. Pues, exactamente, exacto. Él se surge de ahí y de Moscú. Entonces, cuando miramos, y mira, la idea de que hemos escuchado también, por eso te lo voy a incluir ahora, que es la esfera de influencia. ¿No es verdad? Que hay una esfera de influencia, que en Ucrania está en la esfera de influencia de Rusia. Bueno,
el que cree eso, entonces está pisoteando los derechos de la soberanía de los pueblos. Exactamente. Es como decir que Ucrania no tiene derecho a existir. Exactamente. Porque no, porque es un capricho de que eso es del barrio de... Entonces, es delirante decir eso y yo no sé cómo ningún nacionalista puede apoyar la tesis esa y apoyar a Putin, porque si tú eres nacionalista, ¿cómo tú no vas a defender la nación de Ucrania? Yo tampoco lo entiendo. Que tiene su propia idiosincrasia. Pero tú lo has explicado bien. Puedes, a ver, es una locura. A ver, y el tema, mira, las fronteras de Rusia, solamente el 6% de ellas está rodeado por países que pertenecen a la OTAN. Solo el 6%. ¿Polonia? Entonces, ¿y qué hacen? Latvia. Sí. Continúa. El territorio ruso es inmenso. Entonces, es mínimo. OTAN no le presenta un peligro, porque eso es parte de la equivalencia cuando decimos, bueno, pero si la OTAN tiene armas, ¿por qué no va a tener armas Rusia? Es como decir, bueno, los delincuentes tienen derecho a tener armas, porque si lo tiene la policía, ¿por qué no se lo vamos a dar a los delincuentes? Hay que establecer, no se puede establecer, la equivalencia moral entre el régimen de Putin, que es una clara dictadura, porque no me van a decir que es una democracia, ¿no? Nadie puede decir eso con seriedad, o que es una sociedad libre y abierta. Sí, estás más libre si estás de acuerdo con Putin, pero eso también puede ser en Cuba. O sea, si tú estás con el castrismo, pues a lo mejor tú te vas a sentir más libre. Esa es la parte que no comprendo. Esa es la parte que no comprendo. Me repite, entonces los papagayos, pues. Exactamente. Ahora, la OTAN, por ejemplo, ahora tengo entendido. Tengo entendido que Finlandia y Suecia están tratando de entrar a la OTAN. Se dice que Putin, si gana, que espero que no, y creo que ya está perdiendo porque tengo entendido que sí, que ya están tratando de hacer un acuerdo, él va a seguir y va a seguir con todos los otros países y lo que va es a violar los derechos de todas estas personas. Mientras tanto, la OTAN está tan lenta, en mi forma de pensar, en racionar mientras se está masacrando un pueblo. ¿Por qué no deciden ya finalmente parar a este hombre? En vez de estar dándole armas y dándole, yo sé que el lunes ya Estados Unidos mandó soldados para entrenar. El panelista que entrevisté el lunes, a ver quién era, ahora no recuerdo, dijo que eso ya estaba sucediendo antes. Pero ¿cuándo la OTAN realmente va a decidir, y Estados Unidos, a parar a este hombre? Mira, eso es, una inconsistencia terrible, María Laria, porque por un lado, efectivamente, esta ayuda ha sido a gotas, paso a paso. Ahora están pasando a darle armamentos ofensivos. Al principio nada más que querían dar armamentos defensivos y así todo, fíjate cómo se han destrozado el 25% de las fuerzas rusas que invadieron, el 25%, una cuarta parte. Eso es extraordinario. Una fuerza, estamos hablando de la segunda potencia más grande de armamento. ¿Por qué el Occidente está diciendo eso? Bueno, mira, yo he hablado con algunos ucranianos y todos tienen una teoría que será escuchado también a algunos otros europeos, y eso es que la OTAN y los Estados Unidos no quiere que Ucrania pierda la guerra, pero tampoco quiere que la gane, y que esta posición me parece muy cínica y quisiera no creer que eso es así, que esto es una guerra para desgastar a Putin, a ver si hay un cambio de régimen provocado por personas a su alrededor que están cada vez más hundiendo y perdiendo su propio patrimonio personal, y que Ucrania está jugando un papel en esa guerra que prefieren que no gane, que no pierda, pero que tampoco gane. Y eso porque el problema es que mientras esto más se extienda, por supuesto el pueblo ucraniano es el que está pagando el costo humano, el costo material principalmente, pero Rusia también se está secando económicamente según más pasa esto. A pesar de que sí, le siguen comprando petróleo a los europeos, pero su moneda, la circulación, el acceso a las ventas, China no va a estar dispuesto a cambiar, por mucho que esté identificado con Putin, que lo están,
a largo plazo, China necesita vender sus productos al occidente, a la Unión Europea y a los Estados Unidos. El mercado ruso es insignificante en el mundo cuando se mira como por ciento de la economía global, de modo de que si esto se extiende demasiado, es muy técnico. Aparte, en esto también el occidente está basado en esta teoría que te acabo de decir, que ha surgido desde los ucranianos, que están viendo esto y no lo pueden creer, pero también se ha contagiado muchos otros, es que esto le está sirviendo a China de ejemplo. Recuerda Claro. que China siempre está amenazando con ir Taiwán. a Taiwán, y de pronto están viendo la metedura de pata que ha hecho Putin, que entró pensando que en 2 días va a resolver, y resulta que le han dado una paliza extraordinaria. Le han dado una paliza extraordinaria porque, entre muchas razones, tienen tecnología inferior, tiene tanques que con la tecnología del mundo libre está haciendo el ridículo y están pulverizando a los soldados rusos, y los chinos están viendo eso y están diciendo, ¡puff! Hay que pensar 2 veces antes de meternos con Taiwán, porque mira lo que le está pasando a Putin. Entonces esto está teniendo un propósito de definir los roles y de acuerdo a esa teoría, pues eso sería una de las cosas y también está que, bueno, el chantaje nuclear de sectores que le tienen miedo. ¿Tú crees que él sería capaz? Esto, pero la realidad... ¿Tú crees, Julio, que él sería capaz? ¿Crees que Putin sería capaz? Él solo no puede tomar esa decisión. O sea, eso no es un botón que él va a tener ahí debajo de como vemos en algunas películas de James Bond o de Maxwell Smart, o sea, algunas de estas películas de la década de los 70 y 60, que de la Guerra Fría, que mete un botoncito, que saca un zapato y ahí lanza el cohete. No, son mecanismos tanto en Rusia como en la OTAN, como en los Estados Unidos. O sea, eso, porque claro queda para todos que ahí van a haber perdedores, y si ese cohete, como creo que hoy dijo, puede destruir a Texas, tú puedes tener la completa seguridad que hay cohetes que van a hacer polvo a Moscú, a San Petersburgo, de modo de que esto es una guerra que no, quien más perdería sería Rusia. Mira, el buque... ¿Tú no crees que ya ha perdido? ¿Tú no crees que ya ha perdido? Armamento. Sí, ya perdió. Ya él está ahora... Putin está ahora a la repetición de Siria, o sea, a llevar esto a una guerra contra civiles para presionar a Ucrania a un negocio que les sea conveniente. ¿Qué es lo que está buscando? Que le cedan el territorio ucraniano que se ha robado, que se lo oficialicen, se lo reconozcan, y él pues descansará por un tiempo hasta que después inventará otra cosa. O sea, eso es ya su retirada de Kiev. Cuando él no logra todavía controlar una ciudad relevante de Ucrania y se retira de la capital, es ya de apaga y vete. Y lo que está haciendo ahora es, por medio de una gran campaña de genocidio dirigida netamente contra civiles, para poner presión en el gobierno ucraniano a sentarse y negociar una paz que a él le convenga. Pero ¿crees que sí, que van a poder negociar una paz? Porque él está pidiendo Donetsk y Luhansk, está pidiendo Crimea, está pidiendo, ahora creo que en los nuevos trámites está retrocediendo un poco, pero realmente llegar a un acuerdo no sería mejor. Yo no soy pro guerra, pero no sería mejor que la OTAN se decida y ya finalmente saque a este hombre, porque si él logra Crimea y logra Luhansk y Donetsk y logra realmente está de cierta forma ganando hasta cierto punto. Efectivamente, o sea, tienes razón. Si Putin logra quedarse con ese territorio ya de manera reconocida, y si logra que pues Ucrania no pueda hacer lo que cualquier país soberano
tiene el derecho de hacer, de asociarse con quien le dé la gana, pues entonces, por supuesto que ganó en ese sentido. Sí fue humillado en el campo de batalla, No, pero al humillado, final sí, claro. el país que se destruyó fue Ucrania y no Rusia. Yo pienso que esto y los ucranianos y la OTAN y los Estados Unidos tienen que insistir en que los crímenes de guerra que se cometieron en esta actitud, esto no puede quedar solo en, bueno, ya paran las hostilidades y los tanques, los tanques esos que más bien han sido un estorbo para los propios rusos, se miren y que todo ya se quedaron con este territorio. Es que lo que estamos viendo aquí, él se cree que él es Stalin, que está en Yalta y se está dividiendo Europa. Eso es lo que se cree el señor Putin. Por eso es que esto es inaceptable y esto no se puede realmente apoyar. Pero ¿qué va a hacer la OTAN? Ninguna de esta posición. Pero Julio, ¿qué está esperando la OTAN? ¿Qué está esperando Biden? ¿Qué están esperando? ¿Que muera el pueblo ucraniano? O sea, le mandan armas, le mandan entrenamiento, pero no toman una decisión de verdad. Mientras tanto siguen muriendo. Como dijo Zelensky invitó a Biden y dijo, venga, como hizo Boris Johnson, que caminó las calles junto con Zelensky. Y Biden no ha respondido. Hay gente que dice, bueno, es que no lo dejan ir. Zelensky le dijo, nosotros te protegemos. Por supuesto. Es que eso, mira, Marielari, esto se podía haber evitado muy fácilmente cuando se están almacenando las tropas de Rusia en la frontera. Pues el presidente soberano de Ucrania puede invitar a hacer ejercicios a las tropas de la OTAN y las tropas de los Estados Unidos a Ucrania, un país soberano, y punto. Y se la tiene que aguantar el dictador Putin, porque eso es así. Yo no veo a los Estados Unidos invadiendo a Moscú porque los rusos tenían un submarino de espía a una cuadra de donde estaba la delegación americana cuando estaban negociando con el pacto Obama-Castro. O sea, los rusos están metidos en Nicaragua en una base de espionaje extraordinaria en las afueras de Managua. Los rusos han estado armando al régimen del dictador Maduro, no solo armándolo, han mandado soldados que han estado custodiándolo. Tienen a la milicia Hezbollah. Irán es básicamente una dependencia en cuanto a Siria, porque Rusia fue el que salvó al régimen de Assad, y el régimen de Assad tiene una relación muy íntima con Irán, de modo que masacró a su pueblo con armas químicas. Venezuela, y ha sido un gran aliado. A ver, son íntimos amigos. Entonces, sí, claro. ¿cómo es que? Sí, claro, Bashar al-Assad, y eso que es doctor y ¿Cómo todo. es que, o sea, esto no se está, no se puede combatir? Entonces estamos viendo, mira, los que dicen no, las sanciones no funcionan, sí funcionan. Mira cómo están preocupados en Rusia. Bueno, este mismo principio es el que hay que insistir, que hay que llevarlo a las dictaduras como la castrocomunista, como la venezolana, como la nicaragüense, como la boliviana. Es fundamental entender de que lo que estamos viendo es un despertar del mundo libre. Y esto es importante, María Varia, es importantísimo. Y sí, el Occidente tiene defectos, sí se ha alejado de una base de religiosidad que ayuda a una sociedad llevar mejor el sistema de autogobierno. Pero eso no quiere decir que hay que tumbarlo, o sea, tiene defectos y se puede superar. Hay muchos países que lo han hecho. Polonia, por ejemplo, Hungría, han llevado su sistema a tener ciertos patrones de respetar, o sea, de tratar de preservar valores religiosos. Por eso es que cuando el presidente recién electo, reelegido, mejor dicho, en Hungría, Orbán, me dio enorme tristeza ver que Hungría no está ayudando a Ucrania como debería. Cuando Hungría, en el año 56, o sea, vivió de primera mano
la invasión rusa y precisamente criticó al mundo libre por no salir en su defensa. Y ahora están haciendo... ¿Qué moral entonces ahora le han dado la espalda al pueblo ucraniano? A ver, antes que... Porque Correcto. yo quiero por lo menos ir a una Polonia, llamada. Eso no es el caso de Polonia, hay que estar claro. A ver, yo iba a entrar en el tema de Cuba, que es tu artículo anterior al del putinismo y el castrismo, pero lo voy a dejar para otro día porque es extenso y yo quiero que me repitas los detalles del simposio mañana. Digo, mañana es jueves, sí, 5:30 de la tarde. ¿Dónde? Y dame los panelistas otra vez. Mañana es jueves. Mañana es jueves, ¿verdad? Se me había olvidado. ¿Cómo no? Va a ser en la biblioteca de Westchester, que está en Coral Way y la 94 Avenida. La entrada es completamente gratis y abierta al público. Y hay parqueo. Hay parqueo. El lema va a ser el putinismo. Hay sumamente amplio, que es una cosa muy importante. Muy importante. Y el lema es putinismo, la meta del castrismo. Los panelistas van a ser Alfredo Gómez Llorén, Diego Trinidad, Manuel Milanés y Guillermo Coco Fariñas. Este servidor será el moderador. Habrá una sesión de preguntas y respuestas y la idea es indagar a profundidad qué es lo que es el putinismo, las características que comparte con el castrismo y qué se puede hacer para evitar, qué lecciones pueden los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos aprender de esa transición de un despotismo para otro en Rusia para no repetirlo. Bueno, los nicaragüenses lo vieron de mano por no precisamente tomar medidas, repitieron, el despotismo transitó hacia otro modelo. Me queda poquito tiempo, Julio. Eso hay que evitar y esta es la importancia de eso. Ok, me queda poquito tiempo y voy a aceptar una llamada porque la gente me regaña y ayer no acepté llamadas, así que hoy voy a aceptar una llamada. Buenas noches. ¿Cómo está esto? Con Julio Schilling. Adelante, Dale. Dígame. Sea breve, por favor. Aló, buenas noches. Buenas. Hay una cosa, la estadística dicen que la mayoría de la población de Ucrania es ruso-parlante y está más cerca de la cultura rusa que de la cultura occidental. Un mínimo por ciento de la población de Ucrania es de origen polaco. Aparte, después que ellos tuvieron la independencia, cuando se rompió la Unión Soviética, todos los gobiernos que ha habido en Ucrania han sido corruptos, ha habido... Este señor es un presidente nuevo, pero todos los gobiernos que ha habido tremenda Pero corrupción. este no. A Por ver, eso, Julio. A ver, adelante, que me queda poquito tiempo para que Julio te explique. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, primero, o sea, es cierto que hablan los dos idiomas, pero solamente en la parte oriental es donde hay mayor influencia de la cultura rusa. La realidad es que antropológicamente son dos pueblos diferentes que tienen su propia, o sea, a pesar del gran esfuerzo de Rusia de ignorar y borrar la historia y la cultura de Ucrania, tienen raíces diferentes. En cuanto a la corrupción, sí, eso es cierto precisamente porque el modelo de transición fue el mismo que se hizo en Rusia. En otras palabras, también existieron los oligarcas. También por eso es la necesidad de querer acercarse a Europa, porque si se acercan a Europa, recuérdense que Europa tiene un cierto código anticorrupción. Entonces, para tú ser miembro de la Unión Europea, por ejemplo, tienes que tener cierta transparencia y tienes que estar despojado de niveles tan altos de corrupción. Entonces, la insistencia desde hace años de Ucrania meterse en la comunidad europea es también para obligar de manera sistemática los estándares anticorrupción, porque es cierto que los procesos de transición, repito, lo que ocurrió en Rusia con el sistema de privatización corrupto, que fue a ser una licencia de robo, ocurrió en Bielorrusia, ocurrió en Moldovia, ocurrió en Ucrania también. Eso se ha limpiado bastante, pero la vía más rápida
y para asegurar que no se vuelva a repetir y que no haya una reversión es ser miembro de la Comunidad Europea por los estándares que exige la Comunidad Europea. Bueno, muchas gracias, señor, por llamar. ¿Me da tiempo una más o ya me tengo que ir? ¿Me da tiempo una más? A ver, rapidito, buenas noches, estoy con Julio Schilling. Sea muy breve, por favor. María. Dígame. Sí, buenas noches, sí, María y a Julio. Mire, el problema con Putin que tiene una mentalidad expansionista y es un mentiroso patológico. Okay. Y yo estoy de acuerdo con Julio que se está desgastando y yo creo que hay lo que está esperando que se desgaste para después Ucrania va a ir a la ofensiva. Yo creo que trabajando con la ofensiva de un corto va a quedar más afectado. A ver, ahora le estoy perdiendo la recepción un poquito, pero a ver, Julio, palabras finales. Bueno, creo que estás de acuerdo con lo que estaba diciendo el señor. Y repite lo del simposio, rapidito. ¿Ya se fue? ¿Cómo no? Sí, y concuerdo con el señor. Mañana a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Pública de Westchester, el simposio, el putinismo, la meta del catrismo. No se lo pierdan, de 5:30 a 7:30, la entrada es gratis y les aseguro que les va a valer el tiempo de ir. Para las personas que no pueden ir por determinadas circunstancias, se va a transmitir en vivo desde la página de Patria de Martí, donde lo van a poder ver simultáneamente de lo que está ocurriendo. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Entonces el tema Muchas de gracias, Cuba y el nuevo éxodo. La generosidad y la poderosa. No, a ti. Y el tema de Cuba y el éxodo que es terrible, que mañana va a haber una reunión entre Estados Unidos y Cuba, lo dejamos para la semana que viene. Gracias.